Y ahora sí, muy buenos días con todos chicos, les habla el profesor Álvaro, ¿ya? Vamos a empezar nuestro capítulo número 3 del curso de trigonometría, ¿no? Estamos en el curso nosotros de trigonometría, ¿ya? Y vamos a empezar, bueno, ahí podemos leer nuestro tema son las razones trigonométricas, ¿no? Razones trigonométricas, capítulo 3. Bueno, todo esto parte del triángulo rectángulo, ¿no? Triángulo rectángulo que nosotros ya conocemos. Podemos hacer una ampliación aquí a la figura, ¿no? Y acá nosotros podemos observar un triángulo rectángulo, ¿no? Triángulo rectángulo. ¿Por qué le llamo triángulo rectángulo? Porque acá tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Ángulo de 90, ¿sí? A eso yo llamo triángulo rectángulo. ¿Y qué pasa con el triángulo rectángulo? Bueno, que el triángulo rectángulo va a tener catetos y va a tener también lo que se denomina hipotenusa, ¿no? Catetos, hipotenusa. Los catetos van a ser A y B, la hipotenusa va a ser C. Pero, si yo tomo como referencia, ¿ya? Si yo tomo como referencia, por ejemplo, un solo ángulo, voy a olvidarme de este angulotito que está aquí, ¿ya? Lo voy a eliminar, ya está. Entonces, si yo tomo como referencia solamente al ángulo alfa, mira solamente al ángulo alfa, pregunto, ¿qué letra está al frente del ángulo alfa, opuesta al ángulo alfa? Si observamos, estaría la letra A minúscula, ¿verdad? Entonces, a la letra A minúscula, ¿ya? A la letra A minúscula va a tener un nombre. A la letra A minúscula se le va a llamar, ¿ya? A esta que está opuesta al ángulo alfa. Uy. Un ratito, ¿ya? Opuesta al ángulo alfa. Bien, entonces como te estaba indicando, ¿no? Lo que está al frente de alfa, lo que está aquí, ¿no? Al frente de alfa, a eso de ahí se le conoce o se le va a conocer como cateto opuesto. Ya lo voy a escribir ahí, ya lo voy a escribir acá. Eso se va a llamar cateto opuesto. No te olvides, ¿ya? Ese es el cateto opuesto, ¿ya? Y como hemos visto recientemente nosotros el teorema de Pitágoras, ¿no? Sabemos que por el teorema de Pitágoras lo que está aquí al frente bueno, del 90 grados, sabemos que eso se llama hipotenusa. C tiene un nombre, C se llama, como te estaba diciendo, hipotenusa. Hipotenusa. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. C se llama hipotenusa. Bien, hay un cateto opuesto. También hay otro cateto que está aquí, mira, juntito al ángulo alfa, ¿no? Ojo, también juntito está C, pero C se llama hipotenusa, pues. B tiene otro nombre. A B se le va a llamar, aquí lo voy a escribir, se le va a llamar cateto adyacente. ¿Ya? Se le va a llamar cateto adyacente. Y ahí lo voy a colocar ahí. Listo. Ahí está, mira. Cateto opuesto, ¿no? Repito. Cateto opuesto, el de aquí. Cateto adyacente, el de aquí. Y la hipotenusa, el de acá. Pero todo está relacionado con la posición del ángulo alfa. Si es que el ángulo alfa está acá, lo que está al frente de alfa se llama cateto opuesto. Lo que está al frente de 90 grados se llama hipotenusa. Y lo que está al ladito de alfa, el otro lado que está al lado de alfa, se llama cateto adyacente. Eso es muy importante. Micrófono, por favor. Apagados. Ya, gracias. Eso es muy importante, chicos, que recuerden eso. Ahora, ¿qué pasaría si el alfa estuviera abajo? Ya no sería esto su cateto opuesto. Cambia la posición. Sí, bueno, en este caso, lo que está al frente de 90 siempre va a ser la hipotenusa. Eso no va a cambiar, ¿no? Eso no va a cambiar. Pero lo que va a cambiar es la posición del cateto opuesto y el cateto adyacente. Eso sí varía. Bien, entonces esta es la primera parte. ¿Ya? Muy bien, voy a limpiar entonces la pizarrita y ahora vamos a ver qué sigue. Teorema de Pitágoras, ya lo conocen, ya lo hemos explicado en la clase anterior. Y ahora viene lo que se conoce el cálculo de las razones trigonométricas. Quiero que pongan atención ahora a este triángulo que tenemos aquí, ¿no? Miren ahora dónde está mi ángulo de referencia, está bajito, ¿no?
Este sería el ángulo tita, ¿no? Lo que está al frente de tita, siempre, ¿no? De mi ángulo de referencia, que puede ser mi ángulo alfa, mi ángulo tita, mi ángulo beta, cualquier ángulo. Lo que está al frente, ¿cómo se va a llamar? Cateto opuesto. No te olvides, por favor. Ya, cateto opuesto al ángulo tita, ¿no? O simplemente cateto opuesto. Lo que está aquí juntito al ladito, ¿no? Se llama cateto adyacente al ángulo tita, ¿sí? Y lo que está al frente de 90, bien sabemos nosotros, ¿no? Que eso que está al frente de 90 se llama hipotenusa. Por eso todo depende de dónde esté este ángulo, ¿no? Mi ángulo de referencia puede estar aquí, puede estar también aquí arriba. Ahí cambia la posición de los catetos. Ya vamos a verle algunos ejercicios. Ya, bien, vamos ahora a reducir la pantallita, ¿ya? Vamos a reducir la pantallita y a continuación viene la definición de las razones trigonométricas. Debes saber tú, alumno de quinto de primaria, esto es algo nuevo para ti, debes saber que las razones trigonométricas son 6, ¿ya? Las razones trigonométricas son 6 y tenemos que mencionarlas, ¿ya? Y tenemos que mencionarlas. La razón seno, la razón coseno, la razón tangente, cotangente, secante y cosecante. Todas ellas, todas estas de acá, todas estas te dije que se llaman razones trigonométricas. Ya, esas son las famosas razones trigonométricas. Ya, trigonométricas. Esas son las famosas razones trigonométricas que tú tienes que aprender de memoria. ¿Ya? Esas son las razones trigonométricas. Te decía que tienes que aprender de memoria. Repito una vez más cuáles son, ¿no? La razón seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Hay que memorizarlas y en ese orden también, ¿ya? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Esas son las 6 razones trigonométricas y hay que aprendérselas en ese orden, ¿no? Cuando alguien te diga, a ver, ¿qué curso estudiaste el día de trigonometría? ¿Qué tema te enseñaron? Razones trigonométricas. Y te pregunten, ¿cuáles son las razones trigonométricas? Tú tienes que decir, bueno, las razones trigonométricas son 6 y son la razón seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Son 6, ¿ya? ¿Qué más? Lo otro que tienes que saber es a qué es igual cada una de estas razones. Tú tienes que saber, ¿ya? Un ratito, vamos a hacer una observación. Bien, ya, ahora sí. Como te estaba mencionando, ahora yo tengo que aprender, ¿no? O sea, si ya sabemos quiénes son las razones trigonométricas, ¿no? Ahora yo tengo que aprender cuáles son. Ya aprendimos también cuáles son, ¿verdad? ¿No? Ya. Las razones trigonométricas son 6, ya las mencioné: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Ahora tengo que saber lo siguiente es a qué es igual cada una de ellas. Y aquí está la definición de cada una de ellas. Razón seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre adyacente. La cotangente, cateto adyacente sobre opuesto. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, eso es lo que ahora tenemos que aprender, ¿no? Hay varias mnemotecnias para aprender esto, ¿ya? Y ahorita voy a ayudarles con eso, ¿ya? Porque esto de acá sí o sí lo necesitamos, ¿ya? Entonces y voy a hacer un espacio por acá, ¿ya? Para poder explicar eso y para dejar cerrado este tema. Un ratito. Vamos a hacer un pequeño espacio acá para poder explicar, ¿ya? A ver. Ya, ahora sí, ¿ya? Bien, chicos, entonces, recuerden, a ver, según el orden, la primera razón es la razón seno, ¿verdad? ¿Quién es la siguiente razón trigonométrica que les mencioné? Seno, la siguiente, ¿o lo bien? Coseno, coseno.
La siguiente, la Tangente. tangente, muy bien, tangente. La siguiente, cotangente, secante y la Secante cosecante. Creo que lo o voy a escribir secante. ya, porque como esto para ustedes es primer tema, yo me imagino que debe complicarse un poquito, ¿ya? Acá tendremos la razón seno, la primera, ¿ya? La otra es la razón coseno, coseno. La otra es la razón tangente. La otra es la razón cotangente. La otra es, uy, perdón. La otra es la razón secante. Y la otra es la razón cosecante. ¿Ya? Vamos a ordenarlo bonito para que podamos, a ver. Ya, o sea, ese es el orden, chicos, ¿ya? Este es el orden, por si acaso. Seno, coseno, ¿no? Estoy copiando. Seno, coseno, ahí vamos a ponerle seno, coseno, tangente, cotangente, ¿ya? No te olvides, ese es el orden, ¿ya? Ese es el orden que hay que memorizar, ¿ya? Ahora, mire, ve. A seno normalmente le asociamos con la palabra sen, ¿ya? El seno normalmente lo asociamos con la palabra sen. Al coseno le asociamos con la palabra cos. La tangente lo asociamos con la palabra normalmente tg o en algunos textos lo encontramos como tan, ¿ya? Tan también es tangente. Cotangente, en algunos textos le encontramos como ctg o también la palabra cot, de cotangente, ¿ya? La secante lo encontramos como sec, eso sí, en prácticamente todos los textos. Y la cosecante, en algunos textos la encontramos como cosec, así, CSC, o también cosec. Es lo que tenemos que aprender. Entonces, ahora sí, una vez más, ¿no? Las razones son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Esas son las razones trigonométricas, ¿ya, chicos? Que hay que aprender de memoria, ¿ya? Entonces, yo te estaba diciendo, ya, te estaba pidiendo cuáles son las razones, ¿ya? Entonces, la primera razón es la S de seno. ¿La C qué cosa era? Coseno. Coseno. ¿La T? Tangente. Tangente. Después de la tangente, ¿qué sigue? Cotangente. Cotangente. Después de la cotangente, ¿qué sigue? Secante Secante. Y esta sería la o secante. cosecante. Yo te voy a pedir que aprendas una palabrita, ¿ya? Que aprendas la palabrita, aquí, la voy a poner. La palabrita, mira qué palabrita se va a formar. ¿Ah? So, Secante. ca, Secante. toa. No te olvides, por favor, te hago recordar que este C, o sea, esa S significa sen, ¿no? Esa C era coseno, ¿no? ¿Y la T qué cosa era? Tangente, ¿no? ¿Sí? Es decir, aquí está la palabrita que te mencionaba. Uy, se movió acá. A ver, vamos a hacer vamos a limpiar eso de acá también ya un ratito. Para poder apreciar todo sin ninguna dificultad. Un ratito, chicos, ¿ya? Vamos a poner esto acá. ¿Ya? A ver, ahora vamos a seleccionar acá otra cosa y ya está. Listo, ahora sí. Entonces, acá se ha formado, como puedes observar, la palabra toa. Para que tú puedas memorizarte cada una de las razones, tú escribes la palabra socatoa. S primero, ¿no? Socatoa, S-O-H, ¿no? K, para escribir soca, para escribir la K, A-H y luego O-A. Socatoa, ya, profe, ¿y eso para qué me sirve? Porque la primera S es seno, y esa O, que voy a poner ahorita ahí, ¿no? Y esta O, por si acaso, la O, ¿qué significaba la O? La O va a significar, lo voy a poner ahí, la O significa, vamos a ponerle la O, eso significa cateto o esto, ¿ya? ¿Y qué significará la A?
Si la O es cateto opuesto, ¿qué crees que significa la letra A? A ver, respuestas. ¿Qué creen que significa la letra A? La letra A va a significar cateto Adyacente. adyacente. Y ahora, si la O es cateto opuesto, la A es cateto adyacente, ¿qué crees que significa la H? ¿Ah? Hipotenusa, muy bien. Hipotenusa, muy bien. Entonces, cuando yo veo, no que he escrito Socatoa, veo la S que está con la O y la H, entonces esa S es seno. Entonces la seno significa cateto opuesto sobre hipotenusa. La C significa cateto adyacente sobre hipotenusa. C de coseno, ¿verdad? La T de tangente significa cateto opuesto sobre cateto adyacente y ya lo tengo, mejor dicho, memorizado eso. De esa manera yo me lo puedo memorizar sin problemas. Entonces tengo que aprenderme eso de acá primero. Socatoa. ¿Ya? Entonces memorízate esa palabrita Socatoa y cada vez que la necesites puedes memorizarla de esta manera. Ya, profesor, entonces si ya tenemos esto, entonces recordemos también, chicos, recordemos, ¿no? Que también eso sí, no, seno, coseno, tangente. Luego de la tangente viene la cotangente, ¿no? Chiquitito no lo pongo. Esta era de la secante y esta C de acá era de la cosecante. Entonces, ¿cómo hago ahora para conocer la definición de las otras razones? Mira, ves que acá hay OA, ¿no? OA, lo inviertes. Si acá es OA, aquí ¿cómo sería? A, O. ¿Sí? Es decir, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Qué es esto? Coseno, este es secante. Y el coseno es AH. El AH lo invierto. Si arriba es AH, abajo sería H, A. Es decir, las secantes y la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante, claro, las cosecantes, claro, HO, muy bien, hipotenusa sobre cateto opuesto. Esto es lo que tú tienes que aprender, ¿ya? Me tienes que aprender esto de acá, por favor. Sí o sí. Disculpen un ratito. Control. Ah, no, perdón, acá. Ya está. Sí o sí. A ver, toma nota de esto, por favor, ¿ya? Toma nota de esto, ¿sí? Eso sí necesito que lo... Bien, chicos, a continuación tenemos, por ejemplo, la pregunta 1 donde me pide la razón seno. Como bien ya aprendimos hace un rato, ¿no? Para trabajar necesito yo saber a qué es igual la razón seno. Y según lo que he escrito ahí, la razón seno es OH, ¿verdad? ¿Sí? OH, o sea, opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿quién es el opuesto? El opuesto es el que está al frente del tita. Este es el opuesto. ¿Quién es la hipotenusa? El que está al frente de 90. Esta es la hipotenusa. Y obviamente, ¿quién sería el adyacente? El 3. Claro, obvio, ¿sí o no? Entonces, como a mí me piden la razón seno, opuesto entre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? El número 4. Claro, el número 4. ¿Y quién es la hipotenusa? ¿Qué número? 5. Y ya está. 4 quintos. Ya terminé. ¿Ven? Es todo. Es fácil, ¿sí o no? Siempre y cuando tú sepas las razones. Limpio la pizarrita, los que no han terminado después lo termino. ¿Ya? El video les mando inmediatamente. La número 3. Me piden la tangente. Mira qué fácil, ¿no? Lo primero que yo tengo que hacer antes de resolver es o saber, ¿no? ¿A qué es igual a tangente? La tangente es igual a opuesto sobre... ¿Qué encuentran ustedes en lo que han copiado? Opuesto sobre la T. T de tangente. Ahí está. La T es OA o AO. ¿Qué es la T? A ver, ¿quién ha escrito? OA. OA. Claro, recuerda que cuando poníamos la T de tangente, acompañado de la T iba la OA, ¿verdad? Es decir, tangente es opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. A ver, identifiquemos rápidamente quién es el opuesto y quién es el adyacente. El opuesto es el que está frente a beta, ¿sí o no? Ese es el opuesto. La hipotenusa, ¿quién es? El número 5. 5. Y por lo tanto, el 3 sería el cateto
adyacente. Entonces, ¿cuál es la división que yo voy a escribir acá? ¿Quién es el opuesto? ¿Qué número es el opuesto? 4. Y la adyacente 3. Y esta es la respuesta, mira. Profesor, ¿cuál era la respuesta de la primera? La respuesta del anterior, a ver, un ratito. Un ratito ya. Limpio aquí. ¿Por qué no hacemos las dos? Porque era su tareita, recuerden. La respuesta del anterior es 4/5, ¿ya? Ya está la 3, ¿ya? Y ya está la 3. Ahora vamos a la otra pregunta. Y van a darse cuenta que se va haciendo cada vez más sencillo, ¿ya? Mire, por ejemplo, en la... Ahora haga la 4 haga porque... Por la raíz. Sí, háganos como un, no sé, donde no sepamos. Haga la 4 como un repaso de eso. Nosotros somos- Mire, tangente, opuesto sobre adyacente, ¿sí o no? Ahora nos vamos al triángulo e identificamos quién es el opuesto, quién es el adyacente, quién es la hipotenusa. El opuesto es el que está al frente, siempre. El opuesto a beta. Ya. Este ángulo de acá, por si acaso, es el ángulo tita, ¿ya? Por si acaso. Ya para corregir. Tita. El opuesto a tita es raíz de 3. ¿Sí? Este es su opuesto. ¿Sí? El de aquí, el que está al frente del 90, cuidado con su audio, por favor. Esta es la hipotenusa y por lo tanto ese es el cateto adyacente. Entonces me piden a mí tangente. Entonces yo que voy a escribir tangente opuesto entre adyacente. ¿Quién es la O de opuesto? Raíz cuadrada de Ahí cuadra dividido entre A. ¿Quién es el A? 1. Y todo número dividido entre 1 da el mismo número. Ya está. Y esta es la respuesta. Es 3. Raíz cuadrada de 3. Profesor, siempre va a ser con OA para sacar su resultado. Tangente, no para la tangente. Si me pidieran otra razón, ya tengo que cambiar, ¿no? Seno es OH, coseno es AH y tangente es OA. No te olvides, ¿ya? La tarea ya saben que van a ser los pares, excepto el 4, ¿no? Seguimos, chicos. Todos los Vamos pares. a la pregunta número 5, ¿ya? Profe, ¿qué pares? No lo entendí, profesor. 2, 6, 8, ¿no? Ahorita lo voy a indicar, o si no lo indico también en la descripción del video. Ya chicos, por favor, tenemos que avanzar. No se preocupen tanto de qué números son, ya saben que son los pares. A ver, seguimos. La razón seno sabemos que ya te dije que es OH, ¿verdad? ¿Quién es O? El O es el que está al frente, ¿no? Del ángulo beta. Este es el O. ¿Quién es el H? El que está al frente del 90, es decir, sería 17. Es decir, Y- profesor, opuesto entre la hipotenusa. Perfecto. ¿Y quién es el opuesto? Primero. 8. 8. ¿Y la hipotenusa? 17. 17. 8 a 17 amos. 8, 17 avos. Ya está. Y como pueden observar, ya está, ¿no? 8, 17 avos. Bien, chicos. A ver, silencio para poder avanzar, ¿ya? Vamos a la pregunta 7. En la 7 me piden que calcule suma de seno más coseno, ¿ya? Hasta los 14. Sí. Vamos a la 7. Es sencillo. ¿Por qué es sencillo esta parte? A ver, recordemos que la razón seno es, un ratito por favor, es O sobre H, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso lo voy a sumar con el coseno. Y el coseno es AH. ¿Sí? Identifiquemos, proceso de identificación de cada uno. Pregunta, ¿quién es el opuesto? El opuesto. El opuesto al alfa. 4. El opuesto es el que está al frente, recuerda. Este es el opuesto. O sea, el opuesto es 24. Pregunta, ¿quién es la hipotenusa? 24. 25. El que está opuesto a 90. Muy bien. Y por lo tanto, ¿quién sería el adyacente? 7. Correcto. Entonces, acá tengo que sumar seno. ¿Qué cosa es seno? O sobre H. O sea, 24 sobre... ¿Quién es la hipotenusa? 25. Muy bien. Y eso lo voy a sumar
con el AH, que es el coseno. Más 7 más 25. 7 sobre 25. Y si puedes observar aquí, acá tengo una suma de fracciones homogéneas. Se conserva el mismo denominador. Sobre 35, profe. Y se suman los numeradores nada más, ¿no? Cuando son el mismo denominador, se coloca el mismo denominador y se operan los numeradores, ¿no? Eso aplica para la suma o la resta, ¿no? Adición o sustracción. Y esta es la respuesta, ¿no? 31/25. Limpiamos la pizarrita y vamos a hacer... ¿Cuál es la tarea? Y vamos a hacer paciencia, chicos. Tareas son los pares, excepto el 4, ya saben ya. No estemos preguntando lo mismo. ¿Qué número? 2, 6, 8, 10, 12 y 14, ¿no? ¿Del 20 hasta el 14? Pero profesor, si se nos corta, ¿volvemos a entrar o no? ¿Cómo es hallar tan cero? Profesor, Ay, profesor. Bien, chicos, a ver un ratito.